Muchas gracias le damos al Señor por estos momentos que nos permite estar ante su presencia. Gozosos, ¿verdad, hermanos? Gozosos y alegres. Bien, hermanos, vamos a tomar nuestro lugar y vamos a... Es el momento de la proclamación de la palabra. En esta ocasión vamos a leer solamente un versículo que se encuentra en Santiago, en el capítulo 4, el versículo 7. Yo lo voy a leer y después, yo solamente lo voy a leer y después todos juntos vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo entonces 2 veces. La palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora todos juntos, hermanos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Gracias, vamos a darle este espacio a nuestro pastor y bueno, me da mucho gusto ver a Carlita. Bienvenida, Carlita. Hermanos, ¿cómo están? Bien, hermano. Sí, estamos contentos a pesar del frío, estamos calientitos ya en el Señor, ¿verdad? Gracias a Dios que podemos alabar a Dios con todo nuestro corazón. Y aunque hay diferentes maneras de alabarle, sabemos que hay iglesias que alaban de una u otra manera, pero todos alabamos al Señor de todo nuestro corazón. Amén. Bueno, estamos en el tercero de esta serie, hermanos, que le hemos titulado Para no contaminarnos. Y díganme cuáles son los 2 principios que hemos visto ya. La contra, ¿qué significa eso de la contra? Que nosotros como cristianos navegamos, marchamos, nadamos contra corriente, ¿verdad? Así debería de ser. Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? El pez naranja, ¿qué representa? Al cristianismo, ¿verdad? Y todos los demás peces pues representan la corriente del mundo. Y después vimos cuál fue el segundo principio. El principio de la impermeabilidad. Hasta la semana pasada me traje un impermeable, ¿verdad? Para que nosotros pudiésemos darnos cuenta que no debemos dejar que penetre, ¿verdad? Ciertas filosofías, cosas que a veces dejamos que penetren. Y hoy vamos a ver el tercer principio, que es ¿el qué? El principio de la resistencia. Vamos a orar, hermanos, y después de la oración pues vamos a entrar de lleno ya a la predicación de la palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque nos tienes ya con bien en este lugar para escuchar tu poderosa palabra, para que podamos nosotros entender qué es lo que quieres para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que podamos poner atención, enfocarnos, que nada nos pueda distraer, Señor, y que no seamos distractores también nosotros, Padre. Que podamos permitir que los demás escuchen tu palabra, y tu palabra, Señor, es el centro de todo el culto. Te damos muchas gracias porque a través de ella tú nos hablas, nos diriges, y a través de ella, Señor, tú nos dices qué es lo que quieres para nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén y amén. Hace 2500 años se escribió un libro, hermanos, un tratado sobre la guerra. Se llama El arte de la guerra. Yo creo que ustedes lo han escuchado. Lo escribió un chino llamado Sun Tzu. Así se llama este libro y este tratado. Y les digo porque es un tratado que últimamente en las empresas, en los que dan cursos de capacitación en las empresas, han utilizado mucho este libro como estrategia de venta, como estrategias de las compañías. Usan algunos de esos principios que utilizó este hombre Sun Tzu para la guerra, ahora los utilizan para las ventas y todo este tipo de cosas. Pero en sí la guerra es un arte. Y no sé si ustedes saben que antes la guerra se hacía entre países y el chiste era ganarle al otro país. Si tú le ganabas al otro país, pues habías ganado la guerra. Pero hoy en día no es así, y a lo largo del tiempo de la historia de las guerras se han dado cuenta que no solamente es ganarle al país, sino hay que invadirlo, hay que quitarle su territorio, hay que invadir su territorio para que entonces pues ese país quede reducido a nada
o lo menos que sea posible. Y esa es una de las cosas de la guerra, ¿no? Y miren ustedes, vamos a darle uno aquí, y vamos a ver, hermanos, que también en la Escritura Dios nos dice esto, ¿no? En Efesios 4:27, fíjense lo que dice. Es un versículo bien cortito, pero vamos a analizarlo y vamos a ver qué es lo que dice ese versículo. ¿Qué dice, hermanos, el versículo? Bien cortito versículo, ¿verdad? Pero ¿qué nos está diciendo Dios ahí? ¿Que no le demos qué? Fíjense, ayer, me invitaron a hacer una oración, en un evento que hubo, y la oración que me pedían que yo hiciera era por los 12 pueblos de Milpalta. Ustedes saben que Milpalta tiene 12 pueblos, ¿no? Ustedes lo saben mejor que yo porque ustedes son de aquí, la mayoría son originarios de aquí de la región. Yo soy avecindadito, ¿verdad? Entonces yo tuve que investigar de los 12 pueblos, pero vi algunas de las estadísticas que hay. Me metí a la parte del INEGI y ver algunas estadísticas. Y ahí les va, hermanos, ahí les va estas estadísticas. Para empezar, nosotros, la alcaldía Milpalta, somos la alcaldía menos densamente poblada. Y eso tiene ventajas, ¿verdad? Tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Y veía yo, no sé, eso sí, bueno, sí vi, pero no me acuerdo y no me traje la hojita, cuántos habitantes tiene Milpalta. No sé si alguien tenga el dato por ahí. Yo no me acuerdo, sí lo tenía, pero no me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo, hermanos, es que ¿saben cuántos somos cristianos en la alcaldía Milpalta? ¿Qué porcentaje? Somos el 6.11% de evangélicos en la alcaldía Milpalta. 130,000, son muy pocos. Ahora saquen, ustedes que saben de matemáticas, de esos 130,000, sáquenle el 6%, el 6.11%, o el 7%, vamos a llamarle así, el 7%, y ahí vamos a sacar cuántos evangélicos sabemos en la alcaldía Milpalta. ¿Cuántos? Vamos a poner como, bueno, por ahí así más o menos, los que saben de matemáticas. Y miren, hay 3.9 de ateos. Y hay 80 y tantos, no me acuerdo, 89, 87 de la religión popular. Entonces, si esto lo transmitimos, fíjense bien, esa palabra que dice lugar, ¿en qué idioma se escribió el griego? Perdón, el Antiguo Testamento, ya les dije, ¿verdad? En griego. Y esta palabra griega, el lugar, ¿qué palabra es? ¿Qué hace un topógrafo? Por ejemplo, los que tienen terrenos aquí que son muy extensos, contratan a un topógrafo, porque ese topógrafo tiene unas máquinas, unos instrumentos, uno de ellos se llama teodolito, no me acuerdo cómo, tiene varios. ¿Y qué hacen con ese topógrafo? Delimitan el lugar, miden el lugar, porque a veces esos lugares no están cuadrados, a veces esos lugares están con diferentes formas, ¿no? Entonces ellos se encargan con esos aparatos de delimitar el territorio, el terreno. Eso es lo que hace un topógrafo. Y aquí dice, de hecho ahí viene la palabra topos, ¿qué significa? ¿Cómo se llama a ese animalito? Hay un animalito, ¿cómo se llama? ¿Qué hacen los topos? En la tierra. Ah, caray, ¿qué pasó ahí? Significa topo, significa tierra, significa sitio, significa ¿qué? Puesto, región. Entonces, cuando dice que no le des lugar al diablo, ¿qué está diciendo? Que no le dejemos nuestro territorio a quién, nuestro lugar al diablo. Y yo veo que así a lo mejor me voy a ver pero la alcaldía Milpalta, no sé las otras alcaldías, pero es una alcaldía que no ha sido muy alcanzada por el evangelio. Entonces, ¿quién podríamos decir que domina ese territorio? Le hemos dado lugar al diablo. Entonces, darle lugar al diablo es dejarlo entrar a nuestro territorio. Ahora, fíjense lo que dice en esta frase: Él hará lo que sea por entrar, ¿a qué? A mi familia. ¿Para qué, hermanos? Vamos a darle uno más y miren, fíjense bien aquí en este versículo que no lo sabemos, incluso yo creo que de memoria, porque forma parte de allá de una de las parábolas más hermosas. Juan 10:10 dice, ¿verdad? El ladrón. ¿Quién es el ladrón? Y ahí nos dice
no viene sino ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. ¿Qué hurta? ¿Qué roba? La paz, la felicidad. Hay por ahí unos animalitos que hay por aquí, ¿verdad? Los cacomisles. Nos decía el hermano Moy que sabe de náhuatl, y ahí viene la palabra caco. ¿Qué significa un caco para nosotros? Ahí Chespirito, ¿verdad? Los caquitos, ¿qué eran los cacos? Los ratas, los rateros, los que roban. De hecho, fíjense que en griego la palabra kakos significa malo, maldad. No sé si tenga que ver, a lo mejor tiene que ver algo, ¿no? Sí, no sé. Pero fíjense bien, vino a hurtar, a robar. ¿Qué se roba? ¿Qué roba? Felicidad, creatividad. Nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra tranquilidad. ¿Para matar qué, hermanos? Para destruir a las familias, ¿no? Y aquí en este versículo dice el Señor Jesucristo, fíjense lo contrario, aquí están los dos polos opuestos. Dice el Señor Jesucristo, el diablo, la Biblia dice, ¿verdad? El diablo vino a esto, pero el Señor Jesucristo dijo, porque estas palabras las dijo él, yo he venido para lo contrario, ¿para qué? Para que tengan vida. Pero fíjense, para que tengan una vida, ¿qué? Yo les pregunto, hermanos, yo me he estado cuestionando mucho en los últimos tiempos, y yo le decía el otro día a mi esposa, digo, ¿realmente estamos viviendo como cristianos la vida abundante? Ahora, ¿qué es la vida abundante? Yo ayer, aquí Dios me libre, yo no quiero criticar a nadie ni a nada, pero por ejemplo, yo estuve en un evento y yo veía que la gente pues tocaban y danzaban y todo. Y a lo mejor ellos dicen, no, pues nosotros estamos gozosos, no como los presbiterianos o los bautistas, nada más están ahí cantando. Pero el tiempo que yo pude estar ahí, hermanos, yo sinceramente no percibí algo diferente. No percibí realmente algo diferente. Porque yo creo que vivir la vida plena no significa nada más que estemos. Eso no es vivir la vida, eso es un momento de adoración aquí. Pero vivir la vida plena, ¿qué será, hermanos? Porque digo, vas a estar cantando y te vas a estar gozando aquí y tu vida es un desastre. Entonces, ¿eso es vivir la vida plena? Yo no creo que eso sea vivir la vida plena. ¿Qué entienden ustedes por plenitud? Y fíjense, esa palabra plenitud en griego es la palabra pleroma, que significa que está lleno, todo está lleno, la plenitud. Por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento dice que vino la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, dice que llenó todo el templo, estaba lleno, estaba pleno, saturado. Eso es la vida plena, hermanos, cuando nosotros experimentamos realmente el gozo de Dios. Y eso no nos lo da el canto, no nos lo da la alabanza. Es parte de... Vamos a darle aquí. Fíjense que estaba viendo, creo que una vez les mencioné esto, en las cuestiones de la computación, de la informática, hay lo que se llaman los malwares o los virus, ¿verdad? Y dentro de esos malwares o virus hay unos que se llaman los troyanos, ¿verdad? Y esos troyanos, ¿qué hacen? Si ustedes van a la historia de la mitología griega, hay una historia que se llama el caballo de Troya, que está narrada en la Odisea, y también en la Eneida, también, en algunas partes de la mitología griega. Los que han visto películas y todo esto, los griegos estaban enojados contra los troyanos porque les habían robado a Helena, ¿verdad? París les había robado a Helena, entonces fueron a la guerra y entonces para ganarles la batalla les dijeron que se estaban rendidos y que les regalaban un caballote, ¿no? Un caballote grande que hicieron de madera, que se lo regalaban, y entró a la ciudad, penetró las murallas de la ciudad y lo dejaron ahí. ¿Qué pasó en la noche? Abrieron las compuertas y salieron. Bueno, no sabemos si eso pasó o es nada más parte de la mitología, pero ahí está, ¿no? Y entonces, en honor a eso, le pusieron a estos virus así, troyanos. Porque ¿qué es lo que hacen estos virus? Cuidado, ¿no, hermanos? Porque, por ejemplo, te mandan un correo electrónico, normalmente, o un WhatsApp, o alguna situación así, que te ganaste una rifa, ¿no? Y ahí está la gente, ¿no? Abre el correo electrónico, y era precisamente... ¿Y qué hace este virus? Penetra tu sistema informático, tiene sus nombres que yo no sé, obviamente, y puede meterse y destruir tu sistema operativo, o simplemente lo que puede hacer es extraer tu información, tus datos. Eso es lo que es un troyano. Ahora, esto, hermanos, es un arte de la guerra.
Ya vimos, ¿qué quiere hacer el enemigo? ¿El enemigo qué quiere hacer? Yo les decía una vez, la gran muralla china, que hasta la fecha sigue siendo uno de los espectáculos más grandes del mundo, ir y conocer ese lugar, porque tiene kilómetros y kilómetros, fue penetrada, la ciudad santa, Beijing o Pekín, fue penetrada porque le pagaron, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso cuando le dan sobornaron a uno de los guardias y entonces dejaron abrir las puertas de una parte de la muralla y dejaron entrar a los hunos. ¿Y qué pasó cuando entraron los hunos? Entonces, ¿qué nos dice la palabra que acabamos de ver, hermanos, allí en Efesios? ¿Que no le demos qué? O sea, en pocas palabras está diciendo, no dejes que penetre tus murallas, no lo dejes que entre a tu familia, a tu vida. Ahora, vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Vamos a darle uno más. Ahora, nosotros hemos dejado que la suciedad entre a nuestra casa, a nuestra mente muchas veces, e incluso a nuestra iglesia, hermanos. Miren, aquí como ustedes ven, si se alcanza a ver este mapa. Este mapa es de la ciudad de Jerusalén en tiempos de Esdras, Nehemías y Nehemías. ¿Se acuerdan ustedes qué había pasado, no? Se habían ido cautivos 70 años a Babilonia. Luego los persas conquistaron a los babilonios y los reyes persas, después de 70 años, porque había sido una de las profecías que Dios había dado, exactamente después de 70 años, Ciro y otros reyes persas dejaron a los judíos que regresaran a Jerusalén. Pero ¿cómo estaba Jerusalén? Destruida completamente. Miren, vamos a leer un pasaje de Nehemías. Nehemías 2, versículo 13, aquí lo puse, ayúdenme a leerlo. ¿Cómo dice? Y salí de la noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Una ciudad sin murallas. Ya hablamos, tenemos por ahí una serie, hace me acuerdo el año pasado, hace año y medio, hablamos precisamente para qué se edificaron las murallas, toda una serie como de 8 o 9 predicaciones. ¿Qué pasaba aquí, hermanos? Cuando llegaron a Jerusalén, ¿cómo encontraron las murallas? Las puertas. Miren, Jerusalén estaba diseñada así, estaba amurallada y tenía diferentes puertas. La puerta del pescado, la puerta de las ovejas, puerta del juicio, varias puertas, diferentes puertas, porque no solamente tenían las murallas, sino por donde entraban, tenían diferentes puertas, por lo menos en la época de Nehemías y de estas personas. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que dice aquí, dice, y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Fíjense, aquí estaba ubicada la puerta del muladar, ¿sí la ven aquí? Aquí le puse una flecha. Ahora, esa de puerta del muladar, ¿hacia dónde daba? Pues lo está diciendo, ¿no? Al muladar. ¿Qué es un muladar? Un muladar viene de la palabra mula, porque el muladar quiere decir que ahí donde deja su estiércol, la mula, los animales. Eso es un muladar. Y ahora nosotros lo utilizamos para decir un lugar donde está sucio, donde hay mugre, un basurero. Era el basurero de Jerusalén. Ahí tiraban toda la carne que sobraba de los sacrificios, las tripas, todo lo que no, los huesos, la popó de las personas, toda la basura. ¿A dónde iba a dar? Al muladar. Ahora, y fíjense, ahí podemos ver, ¿no? Ahí está, la puerta del muladar. Ahora, es bien curioso, hermanos, ver que en esta puerta daba un valle que se llamaba el Valle de Gimón. Hinnom se llamaba el valle. En ese valle el pueblo de Israel, cuando se convirtió a la idolatría, ahí sacrificaban a sus hijos a Moloch. Moloch, ya les había dicho, era una estatua que hacían de metal, que tenía los vasos de metal y los ponían calientes incandescentemente, y aquí ponían a los hijos, a los bebés, los sacrificaban. Y aquí sacrificaron en este valle. No sé si por eso estratégicamente así ubicaron la ciudad, para que aquí fuera la puerta del muladar y diera ese valle. En el tiempo del Nuevo Testamento, hermanos, aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, pero en el tiempo del Nuevo Testamento esto se convirtió en el basurero de Jerusalén,
y tenía un nombre que se le llamaba el Gehenna, se llamaba. Que posteriormente esa palabra se identificó con el infierno. ¿Por qué Gehenna? Porque era un lugar donde siempre estaba aquí. En épocas del Nuevo Testamento siempre estaba prendido, había un fuego. Porque ¿qué hacían con la basura? La quemaban. Entonces, aquí, volviendo a esta parte, cuando Nehemías llega y ve derribado toda la ciudad, y vea específicamente, entra por la puerta del muladar, que ya estaba derribada. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la mugre, que toda la suciedad, que toda la basura, ahora había penetrado ¿a dónde? Ahora, esto es físicamente, pero simbólicamente de lo que estamos hablando, hermanos, es que nosotros, a veces como cristianos, hemos dejado que el diablo ocupe nuestro territorio, que se meta a nuestro territorio, hemos dejado que penetre en nuestro territorio. Y ahorita vamos a ver por qué y vamos a explicar por qué. Vamos a darle uno más. Fíjense lo que dice Santiago 4:7, que fue el versículo que leímos, y fíjense bien cómo dice ahí. Ayúdenme a leerlo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. ¿Qué dice ahí? Está ligado con el primer versículo que leímos de Efesios 4:27, porque dice, no le des lugar al diablo. No dejes que entre a tu territorio, no dejes que pase a tu territorio. ¿Qué debemos hacer para que eso no pase? Someternos a Dios, muy bien. Y luego dice, ¿qué significa resistir? Y ese es el principio que estamos viendo, el principio de la resistencia. Por ejemplo, políticamente podríamos decir que es un grupo de rebeldes que resisten a cierto gobierno o a cierta dictadura. Por ejemplo, los españoles que resistieron a Franco, toda la dictadura de Francisco Franco, hubo españoles que resistieron, que nunca se hicieron al pensamiento de Franco, ¿no? Resistieron, vamos a llamarle así, ¿no? Y entonces fíjense, esa palabra resistencia o resistir en griego es la palabra antistemi. Aquí está en griego. Ahí es haciendo la transliteré, la dejé en griego, porque yo sé que ustedes saben leer griego. Sí. Antistemi dice ahí. Y luego dice ahí qué significa, eso sí lo pueden leer, ¿qué significa? Pararse en contra, oponerse. A ver, le voy a pedir, ¿a quién le voy a pedir? Pásale, Armando. El del nombre bonito, pásale aquí al frente. Pues ahí no te vais a atorar. Pásale acá. Entonces, Armando está parado ahí, ¿no? Y yo quiero pasar allá, pero aquí de frente, ponte viéndome de frente. Y yo quiero pasar a donde él está. Entonces, yo quiero pasar, ¿y qué tiene que hacer él para que yo no pase? Tiene que resistir, ¿verdad? Va a estar canijo porque, bueno, a lo mejor no, ¿verdad? Porque yo peso más que él, pero a lo mejor tiene más maña que yo, ¿verdad? Eso significa resistir, hermanos, al diablo. Resistir. Muchas gracias, Tocayo. No que tú seas el diablo, ¿eh? No. Fíjense, hermanos, quiero ponerles un ejemplo. Bueno, aquí ya vimos, ¿verdad? Ahí dice, preparar, ponerse en contra, oponer, resistir, contradecir. No tenemos que dejarlo que invada nuestro territorio. Hay que resistir, es lo que está diciendo, resistir al diablo. Y quiero poner un ejemplo de la Alemania nazi, que ya les he hablado un poquito acerca de esto. Hubo un pastor alemán, no un perro, ¿verdad? Un pastor cristiano, ¿ves? Hermann Grüner, que en una de sus predicaciones dijo que Hitler era un instrumento de Dios para que Alemania fuera una gran nación. Hoy a la distancia, hermanos, uno puede decir, este cuate estaba loco. ¿Cómo dijo esto, no? Pero en su tiempo, ¿qué creía Alemania? O muchos en Alemania creían que sí, que él era el Mesías. Porque Hitler era un personaje, aunque era chaparrito, pero cuando él daba sus discursos, era un hombre de mucha personalidad, proyectaba muchísimo. Y la verdad es que si quitamos todo lo del nazismo, todo lo que hizo del holocausto, sí sacó a Alemania de la nada, sacó a Alemania. Pero fíjense bien, este era un pastor del pueblo de Dios, entre comillas. Y en la Alemania nazi había dos iglesias. Los cristianos alemanes, que eran fieles a Hitler, este pastor pertenecía a esa iglesia. A la Alemania nazi todos la mayoría eran de los cristianos alemanes. Pero surgió otra iglesia que se llamó la iglesia, ¿cómo? Protestante. Y esa fue la iglesia que se le opuso a Hitler. Esa fue la resistencia.
Y esa estaba liderada por un pastor que se llamó, aquí está, miren, Dietrich Bonhoeffer. No sé si alguna vez han escuchado hablar de él. Hay una película, pueden verla. No les digo que lean sus libros porque realmente son libros muy densos de teología. Pero este hombre combatió a Hitler. Y en 1934 hicieron una confesión que se llamó la Confesión de Barmen, donde en esa confesión de fe, él, Karl Barth y Martin Niemöller y otros pastores hicieron esa confesión donde se oponían al régimen de Hitler, donde decían: todo aquel que profese las ideas de Hitler está contra Dios. ¿Qué hicieron ellos? ¿Resistieron a quién? Y a todo su Reich. Resistieron al cuarto Reich, ¿no? O al tercer Reich, no me acuerdo ahorita, ya no sé, me acuerdo si dije una herejía. Bueno, no me acuerdo, pero al Reich de Hitler, al tercer Reich, gracias. Y entonces, eso es oponerse. Porque Hitler, todo lo que Hitler decía tenía una ideología. ¿Qué decía Hitler? ¿Cuál era la ideología de Hitler? ¿Por qué había que oponerse a él? Era una superraza. Porque él hablaba de la superraza, que por cierto ni siquiera él cumplía esa raza, porque él era chaparro, le faltaba un testículo, ni siquiera era bien parecido. O sea, él no cumplía con la raza aria, no cumplía con ese parámetro. Matar a los judíos, matar a los homosexuales, matar a los negros, a todos los que fueran diferentes. Una raza superior. Entonces, obviamente, un cristiano no puede estar en favor de esta ideología. Por favor, un cristiano no puede estar a favor de esto. Por eso hubo una iglesia, la iglesia confesante, que resistió a Hitler. Y resistir a Hitler en esos tiempos era sinónimo de ¿qué? Muerte. Incluso él murió ahorcado. Lo ahorcó el régimen. 2 semanas antes de que entraran los aliados. Hubiera aguantado un poquito más, pero bueno, lo ahorcaron, ¿verdad? Lo mataron. Vamos a darle uno más. Ahora, no dejar entrar ideas raras podría ser también una parte de esa resistencia, ¿no? De cómo el diablo entra a nuestros hogares. Ahora, fíjense bien lo que voy a decir aquí, porque hay gente y hay denominaciones que dicen: ay, hermano, no pongo este árbol de Navidad porque ahí está el diablo. En todo van al diablo. Por ejemplo, en mi casa una tía mía nos regaló una charola de metal que tiene una luna y un sol. Y no va a faltar hermanos que dicen: no, hermano, usted tiene al mismísimo diablo ahí, porque ahí están adorando a la luna y al sol. No de esa manera, hermanos, porque esos serían caer en fetichismo, ¿cómo se llama? ¿Radicales? No radicales. Tenemos que ser radicales, sino más bien en cosas ¿qué poder puede tener eso? Es como si le estuviéramos atribuyendo poderes a las cosas. ¿Sí me explico? No, más bien fijémonos en las cosas que sí pueden penetrar a la mente. Eso sí, fíjense, aquí vemos, es una línea de golpeo. ¿Cómo se les llaman a estos? Los linebackers, ¿no? Que se ponen ahí en la línea de golpeo del fútbol americano. Yo jugué americano cuando era chavo, y entonces fui linebacker precisamente. Entonces, ¿qué hace un linebacker? De hecho, literalmente, ¿qué significaría linebacker, hermano Elías? Tú que sabes inglés. La línea de atrás, bueno, de la espalda. ¿Qué tiene que hacer un linebacker? Resistir. No debe dejar pasar al otro. ¿Ustedes saben cómo se juega el americano? A lo mejor las mujeres no, ¿verdad? Pero el americano consiste en que yo no debo dejar que mi contrario entre a mi territorio. Lo debo de resistir, porque si entra a mi territorio va a llegar a mi zona, a mi touchdown, y me va a anotar puntos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Resisten. Por eso los vemos que son unos grandotes, gordotes, así, ¿no? Y luego se ven bien impresionantes. Uno de estos, un liniero llega a pesar hasta 150 kilos. Imagínense, ¿no? Había uno que le decían el refrigerador, a William Perry de Pittsburgh. Imagínense, le decían el refrigerador. A mí me dirían el frigobar, ¿no? Y no peso tanto. Bueno, miren. Una de las cosas que debemos hacer es que no dejar que... Jóvenes, tengan mucho cuidado, porque ustedes cuando entran a la universidad, a la preparatoria o a veces a la secundaria, pues miren, muchos de ustedes fueron educados aquí en la iglesia, les enseñaron que Dios creó, puras cosas de Dios. Pero entran a las escuelas, sobre todo a esos niveles,
y les empiezan a decir, no, ustedes son los ignorantes, porque las ideologías que rifan, las ideologías que están ahorita son las de Nietzsche, o no sé, las de, no sé, todas las ideologías que hay ahora. Tengan cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con un joven? Y cuidado, hermanos y hermanas, porque nosotros hemos cometido el error de darles a nuestros hijos un celular, de darles una tableta, y ellos todo el día están viendo, y a lo mejor ni siquiera sabemos qué es lo que lo están viendo nuestros hijos. A lo mejor ni siquiera sabemos si nuestros hijos son cristianos o no son cristianos. Porque que vengan al templo, ¿significa que son cristianos? No. Ahora, imagínate, si los hijos están viendo todos los días TikToks, o ¿cómo se llaman los de Facebook? Reels, o ¿cómo se llaman? Todos los días viendo eso. Yo lo que me gusta ver, el 80%, el 90% hablan de puro sexo, de cosas soeces, de puro sexo, de sexualidad, pero de mal sentido. Entonces, si tu hijo está viendo todo el tiempo eso, viendo, ¿qué va a pasar con su mente? Bueno, no solamente se va a enfermar, sino que va a empezar a copiar, a realizar ese tipo de cosas porque creen que eso es la realidad. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, dice aquí, tener cuidado con lo que ¿qué? Leemos y vemos. Y escuchamos. Ahí es donde entra qué tipo de música puedo escuchar yo. A lo mejor no tiene que ver tanto el ritmo, sino lo que dicen las canciones. Porque mucha gente está en contra del reggaetón. Habla mucho de sexualidad. Pero ojalá que hablara de sexualidad en el buen sentido, ¿no? Y el reggaetón habla de puras cochinadas, de puras cosas soeces, la gran mayoría. A lo mejor habrá algunos de reggaetón que no hablen de esa manera, no hablen de eso, ¿no? Ahora, hay reggaetón cristiano, aunque se me dice muy difícil a mí eso, ¿verdad? Pero sí hay. Entonces yo tengo que estar cuidando lo que escucho, lo que leo, porque aquí puede ser un caballo de Troya. ¿Sí me estoy explicando? Debo tener cuidado, ¿aún con qué? Fíjense, y no solo aquí en esta parte, sino debo tener cuidado aún con con las prédicas o los libros cristianos, porque no todos son buenos, ni todos son edificantes. Yo puedo ir a una librería cristiana y agarrar cualquier libro, porque está en la librería cristiana quiere decir que ese libro es bueno. Por ejemplo, yo les decía, ¿no? De un libro ahí que yo lo compré y lo tengo, pero no lo compré porque crean eso, sino lo compré para ver qué herejías decía. 21 días en el infierno, dice ahí. O sea, y cualquier gente que no tiene preparación dentro de la iglesia cristiana, que nomás va cada 8 días y alaba, pero no tiene ninguna preparación, pues va a comprar ese libro. ¿Por qué? Díganme, ¿por qué es una herejía ese libro? Simplemente el puro título, 21 días en el infierno. Díganme por qué. Porque no solo puede estar 21 días. ¿Y quién puede entrar y salir? Porque la Biblia dice que quien entra al infierno no puede salir del infierno. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola cuando el rico le dice, ¿verdad? A Abraham, deja que mis hermanos, manda a alguien que les avise a mis hermanos para que no vengan a este lugar. ¿Qué le dijo? ¿Qué dice la palabra? A los profetas quieran. Entonces nadie puede ir al infierno y salir del infierno. Simplemente, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que ver incluso qué predicaciones escuchamos. Yo les he dicho mucho, enfóquense, hermanos. Si les gusta un predicador tal, pues vayan a la iglesia de ese predicador tal. Pero si Dios les ha puesto en una iglesia local, es por algo. Dios no se equivoca y Dios nos pone en una iglesia local. Escuchemos al predicador que Dios puso en la iglesia local y pongamos en práctica lo que Dios nos dice a través de él. Porque es Dios hablando. Pero si yo voy a escuchar a este predicador y luego en el internet voy a escuchar a uno que dice lo contrario a lo que dijo este predicador, ¿qué va a pasar? Confusión. Les digo, hermanos, yo conocí a un hermano allá en Xochimilco que estaba bautizado por 9 diferentes religiones. Habían bautizado a los presbiterianos, los bautistas, los ¿cómo se llaman estos? Los que traen su camisa blanca y su corbata, ¿cómo se llaman? Los mormones, porque hay una iglesia por allá. Por los estos que están ahí de paga y por sufrir. 9, le contamos 9. Su mente, ¿cómo creen que estaba, hermanos? Completamente confundido.
Entonces el diablo también se mete a través de eso y confunde. Entonces a un cristiano no lo deja ser pleno porque no está realmente enfocado. ¿Qué significa si tú enfoques? Por ejemplo, si tú escuchas una predicación, hoy escuchaste esta predicación, no solamente es escuchar, acuérdense, es escuchar, leer, estudiar, memorizar y meditar. Entonces, yo escucho, ¿y cuál es el punto final que tengo que hacer? Hoy escuché una predicación, al rato ya ni sé qué predicó. No, tengo que llegar, y si no, ahí están en el Facebook, la vuelvo a escuchar, y ahí están los audios, la vuelvo a escuchar, a ver qué Dios me quiere decir, qué tengo que hacer. Eso es enfocarse, hermanos. Porque de lo contrario, el diablo es el que está ganando, porque nadie está poniendo en práctica la palabra. Yo decía, hay una sobreexposición de palabra de Dios ahora de manera impresionante. Pero eso yo también puedo decir lo que es hasta un instrumento, puede llegar a ser un instrumento del diablo, el hecho de que yo no me enfoque en ninguna predicación y no ponga realmente énfasis en meditar y en poner en práctica lo que yo escucho. Pues no sé si me estoy explicando, hermanos, cómo tengo que resistir al diablo. Entonces, si ustedes en la mañana se paran y ponen el potrillo desde la mañana, o a los bookies, ¿cómo se llama ese de que está ahora de moda? No, ese del grupero que está de moda, ¿cómo se llama? Ándele, ese firme, exactamente. Y que ya está hasta el cansancio porque lo escuchas en todos lados. Y que, ya, supérame. Y hermanos, ya supérenlo, ya supérenlo. Imagínense yo que ni escucho ese tipo de música, me la sé por tanto que la escucha uno en todos lados. El vecino de acá, el vecino de acá, Tener cuidado, hermanos, con lo que vemos, con lo que leemos. A ver, ¿qué pasa? Ay, pastor, no es exagerado. Si yo veo una serie, por ejemplo, ahorita que está de moda, ¿no? Las series. Les decía a mis hijas que antes, qué bonitas épocas, porque yo me acuerdo que las series que había eran Combate y Los Intocables, por ejemplo, en una época, ¿no? Yo salía de la secundaria, ¿a qué hora salen de la secundaria? 8 y 10, ¿no? ¿En la noche? Creo que sí, 8 y 10, sí, creo que sí, me acuerdo. Y entonces yo corría a mi casa y porque quería llegar a ver Los Intocables, a cenar y a ver Los Intocables o Combate, con mi mamá que le gustaba eso. Y me acuerdo mucho que mi mamá me mandó, me dijo, hijo, voy a comprarte unas tortas de milanesa, pero vete rápido porque vamos a ver Combate. Y hijo, ya iba yo bien rápido y me faltaba la coca, que eran las cocas de botella, ¿verdad? Estas eran las más grandes, unas de familiares. Ahí iba con mi coca que me resbalo, que me voy cortando, aquí tengo la cicatriz. No, y aparte de la cortada, la friega que me metió mi mamá todavía. Pero porque iba rápido para ver Combate, porque solamente lo veías una vez cada cuando, un capítulo a la semana. Y ahora si quieres si tienes tiempo, te puedes echar toda la serie si quieres en un día. Bueno, no te da tiempo, ¿no? Pero ¿qué tipo de programas estás viendo? Porque muchos de esos programas proyectan la homosexualidad como algo bueno, proyectan el no creer en Dios como algo bueno. Son proyecciones, hermano. Entonces yo tengo que tener cuidado con lo que veo, con lo que escucho, con lo que leo. Tengo que tener cuidado. Porque la Biblia dice que todo nos es lícito, pero no todo ¿qué? Nos conviene. No todo nos conviene. Entonces tenemos que tener cuidado. Vamos a darle uno más y vamos terminando. Esta es la parte final. Fíjense lo que dice Nehemías 7:3. Ayúdenme a leerlo. ¿Cómo dice? Les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y arrancadlas. Y señalé guardas en los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Fíjese, cuando ya se estaba reconstruyendo, se reconstruyó la ciudad, este mismo Nehemías, ¿qué dijo? No se abran las puertas de Jerusalén. Porque si se abren las puertas de Jerusalén, ¿qué pasa? Y vamos a transportarlo a la parte espiritual, a la parte de nuestra mente. ¿Qué pasa si nosotros abrimos de par en par las murallas? Cualquier cosa puede penetrar. Antes de estar preparados, cualquier cosa. Ajá. Y luego dice, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente ahí, sí se podían abrir las puertas. ¿Hasta cuándo? hasta que caliente el sol. Ahora, vean, espiritualmente yo veo esto así. Hasta que calentara el sol. ¿Como a qué horas calentaría el sol? Ya ustedes se imaginan. Cuando ya todo el mundo se paró, cuando ya todo, hasta los más flojos, ya, a las 12 alguien dormido, ya de plano, o sea.
Cuando ya todos están despiertos, cuando ya todo el mundo puede tener, entonces tenemos que estar despiertos, no dormidos. El Señor Jesucristo dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. Entonces, cuando ya todo el mundo está despierto, dice ahí, cerradlas, las puertas y atancadlas, ¿verdad? Y luego fíjense lo que dice, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su ¿qué? O sea, había vigilias, porque mientras todos unos dormían, otros ¿qué hacían? Esos eran los vigías, y eran cambiados, ¿no? Y cada uno delante de ¿qué? De su casa. O sea que, ¿quién es responsable de su casa? ¿Quién es responsable de su casa, hermanos? ¿Quién es responsable de que no entre la mugre a su casa? Si hemos cometido el error de darle a nuestros hijos una tablet y les hemos dejado libres, y ya nuestros hijos son adolescentes, lo primero que tenemos que hacer es verificar si son cristianos realmente. Porque vuelvo a repetir, venir al templo no los hace cristianos. Ni a ellos tampoco, ni a los adultos, Hablo de los adolescentes y de los jóvenes, pero tampoco los adultos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, si ya cometiste ese error, pues ahora tienes que pedir mucho al Señor para revertir todo ese daño, ¿no? Acuérdense, yo les he dicho mucho de un ministerio que me decía una hermana, y el puro nombre del ministerio, yo no conozco el ministerio, pero el puro nombre me inspira a mí y dice, padres de rodillas, hijos de pie. Y nosotros somos los responsables de que en nuestra casa no entre porquería ni cochinada. Y si ya entró, incluso en nuestra iglesia, tenemos que empezar a decirle, Señor, ayúdanos. Por eso veíamos en la predicación pasada, y con eso termino, que tenemos que ser llamados reparadores de portillos. ¿Se acuerdan qué eran los portillos? Bueno, pues unos presidentes, ¿no? Una familia de... No, los portillos que eran hoyos, boquetes que le hacían ¿a dónde? En las murallas. Y entonces, reparadores de portillos, ¿qué quiere decir eso? Tenemos que reparar nuestras murallas espirituales, así como cuando un malware entra, pues tienes que borrar todo y poner ahí los mejores antivirus, los mejores cosas que pueda haber para que no te penetren. La maldad entra por todos lados, quiere entrar por todos lados, porque Él vino para hurtar, matar y destruir. A eso vino. Pero el Señor vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Mis amados hermanos, yo espero que esta serie de 3 predicaciones sencillas, tú te acuerdes que tienes que marchar en contra. El cristiano va en contra. El cristiano debe ser impermeable. Está en el mundo, no lo puedes sacar del mundo, pero tiene que ser impermeable. El cristiano tiene que resistir al diablo. Y la Biblia dice algo bien interesante: resistir al diablo, ¿y qué va a hacer? Huirá. Pero tenemos que resistir. Y Dios los bendiga, hermanos, y yo espero que esta serie haya sido de mucha bendición, y estén preparados porque viene la serie todo el mes a partir del próximo domingo, y todo el mes que resta de noviembre y diciembre tendremos una serie que se llama Personajes en torno al pesebre, y vamos a hablar unas como 14 personajes que tuvieron que ver con el nacimiento de Jesucristo. Esa será la nueva serie, martes, jueves y domingos. Que Dios los bendiga, hermanos. Bien, hermanos, gracias a Dios por su palabra, y es el momento que, en respuesta a esta predicación, que esperemos también que sea de bendición a nuestras vidas y que nos haya abierto también los ojos, entonemos el canto, el himno número 600, firmes y adelante. Nos ponemos de pie, hermanos, y con convicción de que su palabra llegó a nuestros corazones, vamos a entonar este canto.